de riesgos, que es la ISO 31000, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un primer tema que es la identificación del riesgo bajo la norma ISO 31000. Hay unas definiciones de riesgos de acuerdo con las normas. O sea, hay varias normas que se han dedicado a emitir conceptos y a emitir definiciones de lo que son los riesgos financieros. Entonces yo las traigo aquí, que las veamos rápidamente. Hay una clasificación de eventos de riesgo operativo, unas consideraciones generales en el tratamiento de los riesgos, y hay un par de ejercicios que quise traerles hoy para que, de acuerdo con lo que hemos visto de normatividad y de gestión de riesgos y de tratamiento de riesgos, pues hagamos una charla ya, yo creo que será muy rápida, si alcanzamos, de, de qué plantean ustedes como respuesta o como solución al ejercicio que les planteo. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, profe. Ok, entonces tenemos una definición de riesgos de acuerdo con la ISO 31000, que pues, pues es un estándar de administración de riesgo, como ya lo mencionaba, que es de amplio uso y de amplio conocimiento a nivel nacional, y es aplicable tanto a las entidades públicas como privadas. Ellas tienen la facultad de adoptar esta normatividad para, digamos que tratar e identificar y controlar los riesgos financieros que tengan presentes al interior de las organizaciones. Una de las definiciones que plantean las entidades, como les menciono, porque es ISO, es IA, es ISAE, que esas siglas son en inglés y son entidades internacionales que pues se dedican a la investigación, a la gestión y al tratamiento de riesgos, y cada una tiene su versión de qué es un riesgo desde su punto de vista y desde su óptica. Una de esas definiciones pues es que se plantea la probabilidad de que un evento o acción pueda afectar adversamente la organización o la actividad auditada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vimos en su momento en las sesiones anteriores, perdón, en las sesiones anteriores, la definición de probabilidad, de posibilidad, de ocurrencia de eventos. En este caso, pues tenemos una probabilidad de que un evento o una acción me afecte adversamente, o sea, me puede afectar por cualquier lado mi negocio. Contable, financiero, administrativo, de inventarios, cartera, tesorería, por cualquier camino me puede afectar a mí, mi organización. ¿Al momento de qué? De que se materialice el riesgo. El riesgo según la ISO 31000, pues ya les decía que pues esta norma es un estándar de administración de riesgo de ámbito internacional, aplicable por cualquier entidad, bien sea pública o privada. Y en el ciclo de vida de esta norma, hay aspectos a tener en cuenta como la actividad, la función, el producto o activo relacionado con los riesgos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta aquí? La estrategia que tiene establecida la organización, cuáles son los procesos claves al interior de las empresas o los core business, cuáles son los proyectos e inversiones que tiene planteada la administración con la empresa a mediano o a largo plazo, y ver hasta dónde eh, existen riesgos que me puedan afectar a mí esos proyectos de inversión. Programas de prevención de fraudes, aquí yo debo tener y producir de manera clara y concreta al interior de la compañía programas de tal manera que me permita prevenir que la materialización de los riesgos exista y que en ninguno de los procesos claves que ya identifiqué se me vaya a materializar un evento de riesgo. ¿De acuerdo? Cambios organizacionales y tecnológicos. Aquí yo debo tener en cuenta que si yo voy a cambiar de software, que si yo voy a implementar un sistema nuevo, que si van a cambiar los dueños, que si voy a vender la mitad de la empresa, ese tipo de cosas se haga de una manera transparente y que no vaya a impactar significativamente tanto los estados financieros de la empresa como su ambiente organizacional o su capital de trabajo.
Aspectos ambientales, ya esto es dependiendo del tipo de negocio y el alcance que pueda tener a su ejecución de actividad económica. Planeación de continuidad de negocio, esto también tengo que validarlo yo desde la ISO 31000. Hay una NIA también de normas internacionales de auditoría, que es la NIA 240, y habla de la proyección y el establecimiento de la continuidad de negocio como empresa. Allí se evalúan temas de incertidumbre, si la compañía tiene o no tiene la capacidad financiera para continuar operando. Salud ocupacional, seguridad industrial, ya estos son evaluación que yo hago de cara al departamento, si se puede llamar así, dependiendo del tamaño de la empresa, de recursos humanos, capital de trabajo, mantenimiento de personal, que esté cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación, vinculación, selección o terminación de contratos. Si tengo operaciones de moneda extranjera, cuál es la fluctuación del mercado, si me impacta a mí mis estados financieros y mi resultado, dependiendo de la volatilidad de la moneda. Y sistemas de información y redes de telecomunicaciones. Aquí tener claridad de que no se me vayan a materializar riesgos dependiendo de actividad económica. Si resulta que yo me dedico a la prestación de servicios de telecomunicación o de tecnología, pues ahorita con la saturación que existe, dada la necesidad de mayor capacidad de redes, pues que yo pueda seguir operando y que no vaya a tener ningún problema en la ejecución de mi actividad económica. Aspectos a tener en cuenta en la ISO 31000, pues hay un eje central que son los riesgos organizacionales, es decir, los riesgos que se presenten en cada una de las áreas que acabamos de ver, y pueden ser riesgo estratégico, riesgo de liquidez, riesgo de salud profesional, riesgo legal, riesgo operacional, ambiental, reputacional, de crédito o de mercado. Cada uno enfocado a su área independiente. Claramente, pues, eh, vemos en algunos la definición. Por ejemplo, el estratégico, pues, ver hasta dónde la estrategia a nivel de compañía me está sirviendo a mí para crecer y seguir avanzando en mi proceso de creación y de fortalecimiento como empresa. Riesgo de liquidez, pues si sí me está alcanzando la plata para pagar las obligaciones que tengo. Riesgo reputacional, pues que no vaya a cometer algún evento muy grave y que resulte que mi competencia o mis clientes se den cuenta o mis proveedores se den cuenta y termine perdiendo credibilidad al punto de que termine liquidando la empresa porque eh, ya saben que yo no puedo trabajar en una área específica porque cometí errores. ¿Ok? Así cada uno de ellos le apunta a lo que es el general de riesgo organizacional. El proceso de administración integral del riesgo, pues aquí iniciamos con la aplicación sistemática de políticas a nivel de gerencia, donde tienen que existir procedimientos y prácticas. Yo ya tengo identificados un pool de riesgos que puede o no puede materializarse y desde la gerencia se deben implementar procedimientos y prácticas de tal suerte que yo comunique, consulte y establezca el contexto en el cual yo voy a identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y revisar los riesgos que ya tengo identificados. ¿Para qué? Pues para que yo logre los objetivos a nivel de empresa, a nivel de organización y que no vaya a tener ningún problema de que esos riesgos que yo identifiqué, pero que no traté, que no monitoreé y que no revisé, seguramente se me vuelvan un problema y termine impactándome tanto en mis estados financieros, mi resultado, como poner en riesgo mi continuidad de negocio como empresa. Los principios de gestión de riesgos bajo la ISO 31000, pues esta norma, dentro de muchos que tiene, pues busca el crear y proteger el valor de la empresa, que no pierda su valor, que no pierda ese goodwill que tiene, ese plus como empresa, que no lo pierda. Es parte integral de todo el proceso organizacional. O sea, esta norma me la aporta a las empresas el mecanismo para tratar riesgos, para identificarlos y para darles correcto mantenimiento, de tal suerte que se eviten situaciones de riesgo que pueda terminar acabando con la empresa en el peor de los escenarios.
Existen también, pues, que debe tener en cuenta factores humanos, factores culturales, es transparente, es inclusiva, es dinámica, responde al cambio, facilita la mejora continua, direcciona de manera explícita la incertidumbre. O sea, aquí tenemos, con la utilización de esta norma, tenemos la claridad y podemos dibujar el camino que va a seguir la empresa, teniendo en cuenta que los riesgos siempre van a estar presentes, pero que se pueden establecer tratamientos y controles de tal suerte que me permita a mí reducir los riesgos identificados y que por el camino se vayan identificando y reduciendo los que aparezcan, porque seguramente yo hago el alto hoy y tengo identificados riesgos hoy, pero en 5 o en 10 años, pues el tema va a cambiar por la economía, por este tema, por ejemplo, que pasó con la pandemia, que muchos no estábamos preparados para esto. Y esta norma me permite a mí ir cambiando mi estrategia de tal manera que esos riesgos que vayan apareciendo no me ganen ventaja a mí como dueño de empresa o como socio, y al contrario, pues podamos darle tratamiento de una manera oportuna. Dentro del proceso de gestión de riesgos bajo la ISO 31000, pues tenemos en cada parte pues un establecimiento del contexto, cuáles son los objetivos que tenemos como entidad, como compañía. Vamos a valorar los riesgos, vamos a identificar los riesgos, los vamos a analizar, a evaluar, de tal manera que lleguemos a un tratamiento del riesgo. Estas son las etapas que surte la evaluación del riesgo, desde que se establecen los objetivos como compañía hasta que llegamos a un tratamiento de riesgos, para que lo tengamos claro, ¿ok? ¿Cómo se combina esto? Pues con una comunicación y un monitoreo de todo el eje completo, para que yo no pierda de vista los riesgos que ya identifiqué, que los comunique oportunamente y que los controle y los monitoree de tal manera que no vaya a perder el control de los riesgos que yo ya estoy identificando. Aquí vemos una gráfica en la cual se identifica eh, la participación y el interés que tienen las administraciones de las empresas a nivel Latinoamérica de los riesgos que han identificado en su actividad económica. Vemos un primer riesgo que tiene que ver con el sector financiero, con el proceso financiero de las empresas, con un 18% de preocupación. Sigue el talento humano con un 11%, la reputación y el legal con un 10%, el ambiental con un 10%, riesgos operativos con un 8%, continuidad del negocio 7%, sociopolítico 7%, reputacional 7%, mercado de clientes 6%, seguridad de la información 5%, gestión del cambio y continuidad de negocio el 4% y el riesgo tecnológico el 4%. ¿Qué podemos inferir de esta gráfica, chicos? ¿Qué creen ustedes? Que el tema financiero es el que siempre como que puntea ahí, pues porque es lo que va, en mi pensar, yo diría que pues es el primordial porque de él desencadena pues que estén activas las otras áreas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién más? Yo, profe, el segundo ítem que es del talento humano, que es no sabemos a quién estamos contratando muchas veces, ¿no? Puede ser Sí, una hoja intachable, pero puede que el talento humano que esté ingresando no sea un talento humano íntegro. sí, de acuerdo. Válido. Porque allí es donde se presentan casos de fraude, ¿no? Correcto, sí, señor. Del Podemos capital ser, humano. sí, señor, recordemos que podemos ser personas honestas, pero no íntegras, y eso pesa mucho. De acuerdo. El manejo de personas un rubro que siempre ha tenido inconvenientes y a pesar de la tecnología que se ha aplicado en las empresas, pues seguiremos estando nosotros ahí por mucho tiempo. Y entonces esto es un riesgo que va a estar presente bastante en las empresas. Muchas gracias. Dime, Ángela, Hola, profe y compañeros, buenas noches. ¿está haciendo frío? Sí, señor.
que estoy cerca de Bogotá y también por acá está lloviendo mucho. Sí, yo casi no llego porque había mucho trancón. Pero bueno, sigamos. Fuerte. Bueno, yo pienso que la gráfica está bien, porque si el mayor riesgo es el financiero y el segundo el talento humano. También pienso que las dos, tanto el riesgo financiero como el talento humano, tienen mucho que ver por lo que acaba de decir el compañero Gabriel. Por lo que acaban de decir los dos compañeros, tienen mucho que ver, porque si el talento humano no escogemos bien al personal, el personal no es íntegro, no es ético, corre la empresa como un mayor riesgo en cuanto a las finanzas, porque pues puede que me desfalque mi banco, algo pase con los dineros de la empresa. Entonces si no es una persona que de verdad es ética, es íntegra, el riesgo financiero, o sea, hay un mayor riesgo financiero en cuanto a ese. Entonces pienso que van muy ligados de la mano también. Si no hay muy buenas personas, si no hay muy buen talento humano en una empresa, entonces también las finanzas de la empresa pueden estar en riesgo, lo que decía el compañero Gabriel. Entonces estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros y con la gráfica. Para mí son como los más importantes o lo que más debe como prever una empresa, ¿no, profe? Como pilares. Sí, sí, de acuerdo. Pero Exacto, los quería pilares. hacer un alto ahí y quería hacerles una pregunta. A ver ustedes qué opinan. Si ustedes fueran dueños de la empresa, claramente les preocupa es la caja, el flujo de caja, la parte financiera, que no se pierda la plata, que sigamos ganando, que sigamos creciendo. Pero, por ejemplo, aquí vemos gestión del cambio, continuidad de negocio, con un 4% apenas. ¿Qué pueden inferir ustedes de eso? Ya es como la capacidad de, o bueno, yo lo relacionaría con el tema de pronto de cuál es mi enfoque o cuál es mi planeación y en qué tiempo quiero influir como en ese cambio para poder, pues creería yo que dependiendo de ese enfoque, le voy a dar valor a esa, perdóname, se me perdió el ítem que está ahí, que tiene el 4% que es el riesgo como tal de, Continuidad de negocio. exacto. Entonces, si No, yo, de acuerdo. Porque ahí es donde yo les quiero plantear un análisis que hagamos de que la gráfica me está mostrando a mí que las empresas están preocupadas por lo urgente y no lo importante. ¿En qué sentido? Y a ver si me apoyan la teoría que estoy haciendo acá. Tenemos un financiero con un 18%. Eso es flujo de caja, eso son ingresos, eso es plata que no se me pierda, eso es crecimiento, eso es cash en el momento, atendiendo la urgencia. Pero si yo me voy al de continuidad de negocio, yo necesito verificar si como empresa estoy siendo lo suficientemente competitivo, sólido, fuerte y conocedor de lo que viene y que la incertidumbre no me afecta. Para yo no decir en 3 o en 5 años, tuve que liquidar porque ya no pude seguir. ¿Ok? Creo que es eso, profe. Las empresas no se están dando cuenta o no se dan cuenta o no toman esto como en cuenta como un riesgo. Piensan que van a seguir, que su negocio va a continuar, no le temen a que el negocio algún día fracase, se acabe y no, de pronto no le ven como problema al cambio porque no han querido cambiar. Tal vez por eso están en un nivel bajo, ¿será? No tienen en cuenta esto. Piensan que la continuidad del negocio va a ser así siempre si no toman lo que escriben los compañeros como estrategias para innovar, ¿cierto? Sí, sí, de No están acuerdo, Ángel. teniendo, lo que dice el profe, no están teniendo en cuenta eso, la continuidad de mi negocio, donde me llegue una competencia que sí haga gestión del cambio, pues pucha, ¿qué pasa? Entonces no lo están viendo como un riesgo potencial. Yo veo que está entre los riesgos más bajos, como que los menos significativos para una empresa. De acuerdo. Por eso quise detenerme ahí y les hacía la síntesis mía, a ver ustedes qué opinaban. total, Dime, Ángela. hoy en día, Adrián, bueno, ¿quién sigue? No, Ay, no sé. perdón, profe, se me Sigue. olvidó No, bajar la mano. sigue, la que iba a Buenas hablar. noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Pues Hola. lo que hemos visto y ya pues ya hemos dado un punto, o sea, algo más puntual. Por ejemplo, lo que vimos durante la pandemia, pues muchas empresas no teníamos
o sea, no tenían la percepción del cambio de negocio. Entonces, unas cambiaron, fue como ya como estrategia, pero como para no quebrarse o para no perder pues, la parte financiera, ¿no? Entonces, pues Sí. muchas empresas se fueron como a la gestión del cambio, pero en un momento como brusco. Entonces, eso es lo que nosotros casi como o sea, casi todas las empresas no están acostumbradas a la gestión del cambio y a ver más probabilidades de avanzamiento hacia el futuro. O sea, y nos quedamos es como ahí con la parte Con el financiera, diario. con el diario, sí, como que Ajá. vivimos al diario, pero no nos proyectamos más adelante en lo que pueda pasar. O sea, así como un ejemplo como la pandemia, que nadie tenía proyectado eso. Y ahí fue cuando vieron como muchos cambios y de ahí resultaron también muchos modelos de negocio. Sí. Prever el Con la, riesgo, con la total. palabra de hay que reinventarse. Ahora es que está muy de moda, ¿no? Sí, total. Ok, muchas gracias. ¿Quién iba a hablar también? Que estaba hablando alguien. ¿Quién era? Yo, Mari Kitian, que pues a Hola. lo que decía la compañera Ángela, y es que realmente así asociándolo a lo que estamos viviendo ahorita, es eso, es como dejar de un lado el tema de que yo tengo mi negocio, ya como que lo posicioné, por decirlo de alguna Sí, forma, y es como se ve, pero no vemos de sí. pronto de que hoy en día el tema pues está innovando demasiado, pueden llegar, o sea, muchísimas cosas mejores y no nos ponemos a pensar en ese tengo que seguir mostrando como un plus para que se mantenga como en ese estándar mi empresa. Ujú, de acuerdo. Ok. Esto es Latinoamérica, ¿no? O sea, parece que el mal es general en la región, de que las empresas están atendiendo lo importante que lo urgente y no lo importante. ¿Vale, chicos? Sí, señor. Y aquí vemos quiénes cuentan o no cuentan con una política de riesgos. La noticia es un poco más alentadora, porque el 66% sí tiene políticas de riesgos implementadas. Fueron las mismas empresas que contestaron en esta encuesta, contestaron esta. El 66% dice sí, sí tengo una política de riesgos activa y funciona. Y el 34% dijo no, no tengo una política de riesgos y seguramente se van a materializar. Y ahí en el momento es donde voy a evaluar cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a atender. Hay fuentes y medios de los riesgos, que son llamadas amenazas humanas. Estas amenazas humanas son las que tienen que ver con la materialización del riesgo de carácter financiero. Ahí vemos conceptos como la venganza. Hay gente que dice que son empleados molestos, que buscan hacer el mal, buscan hacer el daño. Un evento de riesgo no es solamente que se pierda la plata, sino que yo de manera intencional como empleado dañe los equipos de cómputo, dañe las impresoras, porque eso se vuelve plata para la empresa, porque me tienen que volver a comprar un equipo a mí, tienen que volver a poner una impresora nueva para que la gente pueda seguir imprimiendo. Tenemos los hackers, que pues ahí sabemos que se dedican a buscar la manera de vulnerar los sitios web de las empresas para poder captar información o a nivel financiero, pues eh, congelar cuentas o secuestrar títulos, valores para pedir rescate a cambio. La corrupción, que pues eso aquí en Colombia pues es más conocido que cualquier otra cosa. La inexperiencia, que esto también de cierta manera se puede volver un riesgo en el sentido de que yo esté asignando a personas que tengan poca experiencia en el ámbito laboral y eso se me vuelva a mí pérdida de plata. Por ejemplo, los operarios de una planta de producción, si yo no tengo la capacidad suficiente de que estas personas sí tienen conocimiento en lo que están haciendo, pues se me va a volver en que se va a perder material, se va a perder materia prima y yo tengo que comprar más y tengo que invertir más, se me van a volver costos y riesgos financieros. El estrés y el pánico, pues que también hacen parte de los medios de riesgos y de las amenazas humanas, porque se pierde el enfoque del momento que se esté viviendo a nivel de empresa en una situación puntual y se pierde el enfoque, se pierde el norte, no se toman decisiones de la manera adecuada y eso puede traducirse en que se materialicen riesgos.
La falta de comunicación, esto es otro pilar importantísimo. El mal llamado rumor de corredor, esto para las empresas es gravísimo porque em, se puede llegar a generar, y eso tiene que ver mucho con el pánico, situaciones molestas, dada la desinformación, dada la falta de comunicación, y que se traduzca en el peor de los casos, pues en unas alertas tanto internas como externas, bien sea para el personal que está trabajando o para clientes, proveedores o inversionistas, que termine afectando a mí mis ingresos y mi resultado. Y el robo, pues que pues aquí ya tenemos un riesgo tal cual planteado de que pues puedo ser víctima de hurto y de fraudes. En la identificación de los riesgos, pues tenemos aquí una área de impacto, una fuente de dónde viene el riesgo, y empiezo a cuestionarme qué podría ocurrir, por qué podría ocurrir y cómo podría ocurrir el riesgo. Tengo que tener en cuenta estas tres palabras para poder identificar si es o no es un riesgo. Y pues aquí vemos la consecuencia cuando se materialice, es decir, el impacto o el efecto del evento que se vaya a realizar y que pues se vuelve una amenaza a nivel de empresa. Dentro de la clasificación de los eventos de riesgo, pues tenemos unos fraudes, unos a nivel de fraude interno. Están las actividades no autorizadas, que se hagan como operaciones no reveladas. Intencionalmente yo estoy haciendo el delito, estoy cometiendo el fraude, estoy pagando terceros que no debería, estoy inscribiendo cuentas ajenas a proveedores para que se vaya la plata para otras partes y después yo pueda recuperar una parte para mí. Estoy valorando de manera equivocada posiciones en materia de pagos que yo pueda llegar a realizarle a terceros. Es decir, si el flujo de caja está un poquito apretado, entonces la empresa dice, les voy a pagar a estos primero y después a los otros. Y aquí yo haga todo lo contrario. Le pague a unos poquitos y a los que están, a los que me surten, a los que me entregan la mercancía, a los que me entregan la materia prima, a los que me prestan para la nómina, a esos no les pago. Entonces estoy cerrando puertas, pero yo como empleado estoy haciendo esa actividad no autorizada para que se vea afectada la empresa. Hay casos de hurto y de fraude, pues aquí vemos fraude crediticio, depósitos que no tengan valor, hay hurto, hay extorsión, hay malversación de activos, hay robo, hay destrucción dolosa de los activos, lo que les decía ahorita, que yo me pongo a la tarea de dañar mi computador para que me compren uno nuevo, que yo me pongo a la tarea de dañar la impresora de que es de todos para que tengan que comprar otra. ¿Sí? Hay contrabando, hay apropiación de cuentas de identidad. Yo le digo a un proveedor, si resulta que tengo mucha confianza con él, no, pero páguele a esta cuenta porque es que aquí embargaron las cuentas, pero nadie sabe, entonces más bien usted como que no pregunte porque de pronto los dueños se dan cuenta y la idea es que nadie sepa. Ahí ya habría un riesgo de tipo financiero por malversación. Hay soborno, hay cohecho, hay abuso de información privilegiada. Si está como empresa que vamos a fabricar un nuevo producto y resulta que nadie sabe, solamente nosotros, pues yo como empleado pues puedo divulgar esa información y ahí es donde está afectada la empresa. El fraude externo, que me roben, que me falsifiquen documentos, que me falsifiquen productos que giren o que efectúen pagos de cheques sin fondos a título personal de la empresa, daños informáticos, que me hackeen las cuentas, que me hackeen la página web donde yo tengo mis ventas online, donde se pierde información de terceros, de clientes, que incumpla la ley de tratamiento de datos personales. Ahí es donde me va afectado el fraude externo. En cuanto a las prácticas laborales, pues que existan cuestiones relativas a la remuneración, prestaciones sociales, extinción de contratos, organización laboral, que esto esté debilitado, que yo no tenga la capacidad suficiente para controlar las relaciones laborales, que no existan eh, políticas de responsabilidad en general, que si la señora del aseo está haciendo la limpieza y no puso el aviso de que el piso estaba mojado, entonces yo llegué y me resbalé
y me fracture un pie. Ahí hay un riesgo. Riesgos relacionados con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, que no exista un departamento encargado de la parte prestacional, las indemnizaciones de trabajadores, la carga prestacional que se esté afectando. Ahí debo tener en cuenta que se pueden materializar riesgos. Y en cuanto a la diversidad y la discriminación, pues que todo tipo de discriminación, bien sea racial, política, religiosa, está descartado a nivel empresarial y pues puede llegar a ocurrir en el evento de que algo se pueda materializar y que yo como empresa no tenga la capacidad y la política para atender este tipo de cosas. En cuanto a los clientes y las prácticas empresariales, pues que existan abusos de confianza, que yo tenga establecidas políticas con los clientes y eso no se cumpla, que exista aspectos como la divulgación de información, que se dilate la información con terceros fuera de los clientes y mi empresa, que se quebrante la privacidad de la información de los clientes minoristas, ventas agresivas, confusión de cuentas, abuso de información confidencial, responsabilidades de prestamistas. Aquí esto tiene que ver mucho con la operación con mis clientes y que se cometan actos de tal manera que esa relación se dañe y que pues eso se traduzca más adelante que perdí la cartera, en que no pude recuperar la plata, que el cliente tomó la decisión de no pagarme y no le pago y no le pago. Ese tipo de cosas se pueden materializar dependiendo si alguno de estos aspectos se tienen en cuenta. ¿Ok? Chicos, pues no sé si les parece que hagamos un ejercicio, por lo menos, como para ya cerrar la clase. Avancé lo más rápido que pude. Sí, Sí, profe. profe. Sí, claro. Profe, qué Sí, pena. profe. Yo le puedo pedir un Dime. favor. Estas presentación su merced las fue, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ah, ok. Listo, gracias. Entonces, chicos, hay un primer caso. Tiendas de grandes superficies en Colombia, con el fin de mitigar o de contrarrestar los robos de clientes, ellos los catalogan como los robos hormiga, los cuales están generando pérdidas por más de 200.000 millones de pesos al año, es decir, unos 548 millones diarios. El éxito reporta 47.000 millones, que se vuelven 128,7 millones de pesos diarios. Aquí que tenemos un riesgo que se materializó, que son los robos hormiga, y que le valen a las grandes superficies 200.000 millones de pesos anuales. ¿De acuerdo? ¿Qué proponen ustedes? Y voy a hacer la intervención, yo creo que, no sé, máximo unas 3 personas por el tiempo. Rápidamente, ¿qué proponen para que esto no pase? Los escucho. Perdón, una pregunta, profe. ¿Esa materialización que mencionas es a nivel global de esas cadenas? Digamos, ahí Sí, estamos o sea, hablando de... estamos hablando de que las grandes superficies en Colombia, o sea, todas, en todas las ciudades principales o municipios o lo que sea, le vale a ellos como grupo, como grandes superficies, 200.000 millones de pesos. Que de ahí tenemos una que es el éxito, que todos lo conocemos, con 47.000 millones. ¿Sí? Bueno, escucho. profe, yo propongo que de pronto, como son robos hormigas, y ya me imagino que tendrán una persona que de pronto hace ese robo consecutivo, es decir, hacer como el seguimiento de de la persona que vaya a hacer ese robo. Ya, tenerlos como identificados y estar como muy pendientes los que son la gente del almacén, como son los impulsadores, las personas de aseo, que estén como muy pendientes cumpliendo esa labor aparte de la labor que están haciendo, hacer como esa labor de vigilancia para que eso no, pues no se incremente mucho. Y pienso que, bueno,
por lo menos cuando en pandemia tenían contabilizadas las personas, las contaban por medio de un contador. Pienso que de pronto, así como hacían con el contador, de pronto analizar un poco más qué clase de personas pues hacen ese tipo de robos, hacer un análisis muy concreto de lo que de las personas y qué es lo que más se está robando, pienso yo, no sé. De acuerdo, vale. ¿Cómo es tu nombre? Gira, profe. Ok, Gira, muchas gracias por tu intervención. Veo otras 3 personas acá. ¿Quiénes son? Adriana. Marcel Buenas Vanegas. noches, profesor. Bueno, dale, Adriana, dale. No, tranquila. Profe, pues ahí uno pensaría, pues es como un poquito como complicado, pues esos robos hormiga, porque si vamos a mirar en nuestras superficies, pues diariamente ya hay gente que está acostumbrada a robarlos y saben cómo robarlos. Incluso hay gente que se entra con sus maleticas y echa, uno ha visto, ¿sí? Porque uno a veces ha sido como testigo también como de la misma deshonestidad de las personas. Alguna vez en un éxito miré que un señor estaba echando las prendas íntimas entre una maleta y cogía y se hacía el loco y cogía y echaba disimuladamente. Entonces Sí. es como más como en las partes seccionales que hay como esas partes de robo, como una persona como más atenta a esa parte. Pensaría yo como un aseguramiento a las partes que más, en las cuales hay más robos, que es como en la parte, creo que es de ropa, que hay donde más robo, que en las otras partes como son de víveres, eso por lo pesado casi no. Sí. Ok, Adriana, gracias. Una intervención más y les propongo que lo detengamos acá. Queda otro caso y los quiero escuchar con más tiempo, con más calma, que hagamos un poco de debate, conversatorio, pero pues ya se nos acabó el tiempo, entonces, si les parece, seguimos la siguiente sesión con el ejercicio. ¿Les parece? Listo, profe. Una profe. Listo, chicos. Muchas gracias a todos, una feliz noche y